Bien, lo que tiene que ver con las actividades del proyecto 5, les había dicho que habíamos dividido en 3 semanas. Estábamos viendo primeramente lo inicial de la actividad que tenía que ver con sistemas de numeración, ¿no? Nos pedía un grupo de números, representarlos en diferentes sistemas de numeración que teníamos allí, como sistema de numeración chino, griego. Y lo demás, yo les había indicado, por ejemplo, que podían ustedes representar estos números usando operaciones como multiplicación, suma, etcétera, para llegar a alcanzar ese valor. También nos pedía estos números transformarlos a base 2 y a base 5. Por motivo de tiempo nos vamos a centrar únicamente en cómo hacer las actividades. Entonces, bien, como ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a transformar el siguiente valor en base 2 y en base 5. Por ejemplo, tengo el número 54. Este está en base 10. Base 10 normalmente no se pone, es la que nosotros normalmente usamos todo el tiempo, lo que tiene que ver con base 10. Está en base 10. Esto lo voy a transformar a base 2 y a base 5. Siempre que nosotros transformamos un número de base 10 a cualquier otra base, nosotros debemos dividir para dicha base. Por ejemplo, voy a comenzar con base 2. 54 debo dividirlo a 2. ¿Por qué? Porque voy a transformar a base 2 o base binaria. Simplemente hacemos la operación, vamos multiplicando. 2 por 2, 4, de 5, 1, bajo el 4, 2 por 7, 14, de 14, 0. El residuo que me va dando, yo lo voy a ir marcando, porque es lo que a mí después me va a ayudar a saber cuál fue mi resultado. Vuelvo a dividir. Tengo que dividir hasta que el resultado de mi división sea menor a la nueva base. Tenemos 2 para 2, a 1 sobrándome 0, bajo el 7, 2 por 3, 6, de 7, 1. Me sobró 1, entonces este 1 lo vuelvo yo a marcar para acordarme dónde estaba. Vuelvo a dividir para 2. 2 para 1 no me alcanza, toma el 13, serían 2 por 6, 12, de 13, 1. Seguimos dividiendo hasta que el resultado me dé menor a la nueva base, en este caso sería 2, 1 a 2. 2 para 3, a 6 de 6, 0. Seguimos marcando y seguimos dividiendo porque el 3 es mayor que 2. 2 sería 1, sobrándome 1. Si en este caso, ¿qué pasó? El resultado es menor a la nueva base. Entonces yo marco el último residuo y el último resultado también. Ahora, de abajo hacia arriba, en este sentido, yo comienzo a copiar los números en el mismo orden que están. 1, 1, 0, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Este vendría a ser mi resultado en base 2. ¿Qué significa obtener el resultado en base 2? Que los números van a estar, los números o los cifras que voy a tener van a ser ceros y unos exclusivamente. Menores, mayores, mayores o iguales a 0 y menores a la base. Si fuera, por ejemplo, en base 3 tendría números yo mayores o iguales a 0 y menores a la base que es 3, o sea, tendría 0, 1 y 2. Y así dependiendo de cada base. Ahora el mismo número, si lo quiero transformar a base 5, ¿qué debo hacer? En lugar de dividirlo para 2, lo voy a dividir para 5. Y así, dependiendo. No se olviden que esto es de base 10 a otra base. Comenzamos a dividir. 5 sería para 1, de 5, 0, bajo el 4. No me alcanza, pongo el 0. ¿Sí? ¿Cuál fue mi residuo? Este de aquí. ¿Qué debo hacer ahora? Seguir dividiendo, porque el resultado no tiene que ser menor a la nueva base.
Vuelvo a dividir para 5. Sería 5 por 2, 10 de 10. 0. Entonces tengo el último residuo y el último resultado, y yo mismo como copio de abajo hacia arriba el resultado. 2, 0, 4 y, perdón, 2, 0, 0, 4. 0, 0, 4. Y listo. Ya tenemos nuestro nuevo resultado en base 5. En base 5. Los números que me deben de dar aquí deben ser mayores o iguales a 0 y menores a la base. Si no es así, significa que lo hice. Entonces, eso es una actividad. Tengo que transformar los valores a base, los valores que tengo allí, a base 2 y a base 5. Y aparte de eso, representarlos en numeración griega, china. Bueno, eran 4 en total que debo representar. Y lo podemos hacer con ciertas operaciones, como se había indicado, para llegar a encontrar ese valor. Ahora, la guía también me pide graficar lo que es una función exponencial. Entonces, para poder hacer esa actividad, vamos a ver en este momento lo que son funciones exponenciales. Bueno, ¿qué es una función exponencial o para qué nos sirve? Normalmente la función exponencial se usa para definir o para graficar lo que son valores con una tendencia a crecer o a disminuir, crecientes o decrecientes. Por ejemplo, si yo tengo un gráfico estadístico de la población de un país, ¿no? Siempre la población de un país, ¿qué va a suceder? Tiene una tendencia a ir creciendo, a menos que suceda algo bastante grande. Tal vez esa tendencia, eso sería un poco imposible. Siempre la población de un país tiende a crecer. Entonces allí tenemos un valor con tendencia creciente. También, por ejemplo, lo que son cultivos de bacterias. Es algo que, por ejemplo, se pone en un grupo de bacterias y se espera que después de unas horas aumente. Entonces, eso también es un valor creciente. O puede ser también un valor decreciente. ¿Sí? Para esto nos sirve lo que son las funciones exponenciales, para llegar a determinar valores que tienen tendencia creciente o decreciente. Lo que no vamos a poder encontrar son valores que tengan esta tendencia, que suba y que baja. Eso no es una función exponencial. ¿Función exponencial es creciente o es decreciente? No es las dos cosas al mismo tiempo. El formato de la función exponencial es el siguiente. Como toda función f de x es igual, pero a a elevado a la x. El valor de a es un valor constante, ¿sí? Ya saben ustedes lo que es una constante, ¿sí? Una constante numérica, ¿sí? Bien. Este valor de a debe ser siempre mayor que 0 y también a va a ser diferente de 1. Para que sea una función exponencial, el valor de a debe ser mayor a 0 y el valor de a también debe ser diferente de 1. Mientras que el valor de x puede tomar cualquier valor, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, la variable está como exponente, mientras que como base tiene una constante. En eso se diferencia de las otras funciones. Pero ¿por qué el valor de a debe ser mayor a 0 y también debe ser diferente de 1? Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que yo tengo la siguiente función. F de x igual, tengo una base negativa, menos 3. ¿Qué pasa si el valor de x es un medio? ¿Sí? ¿Qué pasaría en este caso si está elevado a un medio? Yo aplicando las propiedades de la potencia voy a transformar esto a radicales. Igual sería la raíz cuadrada de menos 3. ¿No? Transformamos esta potencia fraccionaria a
radical. El denominador va como índice y el numerador como exponente. Eso ya lo saben ustedes. ¿Qué pasa si yo tomo mi calculadora e intento sacar la raíz cuadrada de menos 3? Me sale que no existe, porque no hay raíces cuadradas de números negativos. No existen raíces cuadradas de números negativos. Por este motivo, yo sé que con otros valores tal vez no suceda eso, ¿no? Si yo, por ejemplo, hallo la raíz cúbica de menos 3, no va a suceder lo mismo, y no me va a dar igual. Pero lo que tiene que ver con funciones exponenciales, la base siempre tiene que ser positiva. No puede ser negativa debido a esto. Por eso me dice que la base A debe ser mayor a 0. Para que no suceda esto. Aquí me va a dar un hijo. Esto no se puede dar. Ahora, también me dice que no puede ser la base 0, ¿verdad? Porque me dice mayor a 0. No me está diciendo mayor o igual a 0. ¿Qué sucede si yo tengo así? F de x 0 elevado a un exponente x que puede ser 3. Si yo el 0 le elevo al exponente 3, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser 0. Si lo elevo a exponente 4, sigue siendo 0. Si lo elevo a exponente 20, sigue siendo 0. ¿Qué sucede aquí? Que nosotros no tendríamos lo que es una función exponencial. La función exponencial tiene que ser creciente o decreciente. ¿Qué voy a tener? Voy a tener una función lineal horizontal. ¿Sí? Porque no importa qué valores tenga de x, yo puedo tener 1, 2, 20, 40 en x. El valor de y siempre me va a salir 0. 0 me va a salir en todo. Entonces, en el momento en que yo grafique, ¿qué va a pasar? Me dice valor de x 1, pero y es 0, o sea, me queda aquí. Valor de 2 me sigue dando aquí porque y no ha subido, valor de 20. ¿Y mi función qué va a pasar? Va a sumar de esta manera, en forma lineal, encima del eje x. Y esa no es una función exponencial. Para que sea exponencial tiene que haber un valor creciente o decreciente. Por ese motivo, la base A no puede ser 0. También me dice que no puede ser 1, tiene que ser diferente de 1. Un ejemplo también. Si yo tengo f de x igual, tengo el valor 1 elevado a exponente 20, ¿a cuánto es igual este valor? A 1 mismo. Sucede lo mismo que con el 0. Si tengo el 1 elevado a exponente 10, ¿qué va a pasar? También a 1, no importa a qué potencia yo eleve el número 1, siempre va a ser 1. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 1 a la quinta, 1. Porque siempre el resultado de multiplicar el 1 muchas veces siempre me va a dar 1. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Si yo tengo todos estos valores, en y me va a dar todos 1, 1, 1, 1, 1. Y entonces yo voy a obtener una función lineal horizontal de esta manera en el valor 1 positivo. Y eso tampoco es una función exponencial. Entonces, por ese motivo, lo que es la base A debe cumplir estas condiciones. Tiene que ser mayor a 0, no puede ser 0 tampoco. Y debe ser diferente de 1. Pero ¿por qué simplemente no digo mayor a 0 y excluyo la parte de, o mayor a 1, y excluyo la parte del 0? Porque el valor de A también puede ser así. El valor de A puede ser 0.5 elevado a exponente x. ¿Sí? Sí puede darse esto. En este caso, sí tenemos un valor exponencial. En este caso sí lo vamos a tener. Por eso se dice mayor a 0 y diferente de 1, porque los valores que están entre 0 y 1, puede ser también otra función, por ejemplo, f de x es igual a 0.879 elevado a x. También es una función exponencial. Lo que no puede ser es 0, 1 o valores negativos. Cuando nosotros tenemos el valor de la base entre 0 y 1, la función exponencial va a ser decreciente. Mientras tanto, que cuando el valor es mayor que 1, la función exponencial va a ser creciente.
Cuando tenemos este tipo de valores, nosotros al graficar, nuestra función va a tener esta tendencia decreciente. Pero cuando tenemos una función, por ejemplo, mayor a 1, puede ser 1.1, elevado a la x, allí sí vamos a tener un valor creciente. ¿Sí? Son las características generales de una función exponencial. Lo que nos interesa en una función exponencial es que su valor siempre es creciente o decreciente, y como ya habíamos dicho, debe ser mayor a 0 y diferente de 1. Como toda función, nosotros para graficar encontramos valores de x y de y. Asignamos valores de x para encontrar valores de y. Entonces, si yo tengo la siguiente función, f de x es igual a 2 elevado a la x. Vamos a hacer una sencilla. Cumple lo que me dice, no es negativo, tampoco es 0, tampoco es 1. Entonces, si es una función exponencial, puedo proceder a calcular. ¿Qué debo hacer? Encontrar valores de x y de y. X, y. Para x vamos a hallar, como se trata de una función exponencial, es preferible hallar unos 6, 8 o más valores. Si vamos a hacerlo por motivo de tiempo con unos 6 valores. Por ejemplo, vamos a hacer el menos 5, menos 3, menos 1.5, vamos a poner el 0, el 1 y el 2. Ya. Es preferible usar también valores decimales, usar varios, para que el resultado sea mucho más exacto. Nos va a ayudar muchísimo eso. Pero bueno, ¿qué debo hacer entonces para encontrar el valor de y? Simplemente aplicar lo que son potencias, ¿no? Si yo tengo aquí y igual aquí, a 2 elevado a la que, al exponente menos 5. ¿Dónde está la variable? Está como exponente. Entonces yo lo que tengo que hacer es hallar el valor de la potencia de acuerdo a los valores de x. La base sigue siendo la misma. 2 elevado a la menos 3. Acá igual. 2 elevado a la menos 1.5. 2 elevado a la 0. 2 elevado a la 1. Y 2 elevado al cuadrado. Entonces vamos a encontrar cada uno de esos valores. 2 elevado a la menos 5. En su calculadora tal vez ustedes tengan una tecla que tiene una X así y un cuadrito aquí. Puede ser un cuadrito pintado o sin pintar, entonces eso a ustedes les ayuda a encontrar la potencia a cualquier exponente, ¿no? Cualquier base, cualquier exponente, presionan esa tecla y con eso ustedes pueden encontrar los valores. Primero presionarían la base, que es 2, luego la tecla y luego el exponente, que es menos 5. Y con eso nos va a dar el siguiente valor. Lo voy a copiar todo y más adelante se van a dar cuenta porque copia todo el valor. 0.03125. Ese es mi primer resultado. Lo mismo voy a hacer con el siguiente valor, elevado a la menos 3. 2 elevado a la menos 3. Me da 0.125. Lo mismo voy a hacer con el valor de menos 1.5. Voy a elevar. Este me da un valor bastante grande. Voy a copiar unos 5 cifras. Creo que son suficientes. 0.35, 35, 5. No es periódico. Bien. 2 elevado a 0. Nosotros sabemos que cualquier exponente, cualquier base elevado al exponente 0 siempre es igual a 1.
cualquier base elevado a exponente 0 siempre es igual a 1. Entonces aquí es 1. Aquí tengo 2 elevado a la 1. Cualquier base elevado a exponente 1 es igual a la misma base. Es igual a 2. ¿No? Propiedades de las potencias. Cualquier base elevado a exponente 1 es igual a la misma base. En este caso es 2. Y 2 al cuadrado porque es 4. Listo, ya tenemos los valores de y. Con estos valores nosotros podemos graficar lo que es nuestra función. Vamos a graficar. Vamos a graficar esta función. Simplemente, tal como siempre lo hacemos, ¿no? Vamos a ir poniendo los puntos. En x menos 5. ¿Dónde está menos 5? Está acá, menos 5. En y tengo 0.03. Es un valor sumamente cerca al valor de x. No, es 0.03, o sea, es menos de 0.1. Tengo menos 5 en x. Y en y tengo, sería un valor aquí muy cerca a la línea de x. No sube casi nada, solamente sube 0.03, ni siquiera sube 0.1. Para graficarlo vamos a poner así. Siguiente, menos 3, vamos acá, 0.125, ahí por lo menos sube 0.1, o sea, es un poquitito más arriba que el anterior, poquito más. Siguiente tenemos, menos 1.5. Menos 1.5 tiene un valor de 0.3. Menos 1.5 puede estar aquí. 0.3 es un poquito más arriba que el anterior, porque el anterior era 0.1, ahora este 0.3. Siguiente, cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 0 sería el centro, donde tenemos 0, y vale 1, o sea, aquí, justo en el punto 1. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 1, y vale 2, sería aquí. 1 en x, 2 en y. Cuando x vale 2, y vale 4. 2 en x, 4 en y. El punto estaría aquí. Y con estos puntos yo ya puedo proyectar lo que es mi función exponencial. Vendría a estar de esta manera mi función. Y exponencial con un valor creciente, que nos podemos dar cuenta aquí que tenemos un valor creciente de nuestra función exponencial. ¿Qué más vamos a notar aquí? Aparte de que tenemos el valor creciente, nos damos cuenta que hacia la parte de lo que es x negativo, se va a ir acercando cada vez más a la parte de nuestra línea x. Pero nunca va a llegar a alcanzar ese valor. Nosotros, no importa qué valor negativo tan pequeño le pongamos, nunca va a llegar a alcanzar ese valor. Le podríamos poner un valor tan grande que la calculadora a la final, porque no lo puede encontrar, nos va a poner 0. En nuestra calculadora común que nosotros usamos, si le ponemos 2 elevado a exponente menos 1.000.000, nos va a dar 0 porque la calculadora ya no puede calcular un valor tan, pero tan pequeño. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que la función se acerca, pero nunca llega a cierto valor, ¿cómo se llamaba eso? Eso es una asíntota. Entonces, nosotros aquí en la función exponencial vamos a tener una asíntota en lo que es x. Aquí, ¿no? Va a acercarse a lo que es la línea x, eje x, pero nunca va a llegar a ella. Va a acercarse,
pero nunca va a llegar a ella. Los valores que vamos a tener siempre van a tener la tendencia en Y positiva. Siempre van a tener esos valores. No importa qué tipo de función nosotros estamos usando, siempre va a tener esos valores. Y en este caso tenemos una función creciente, como les había dicho, cuando son mayores a 1, el gráfico de nuestra función es creciente. Cuando están entre 0 y 1, es decreciente. Seguimos. Seguimos, ya tenemos graficada nuestra función exponencial. Decimos que la función exponencial es de la forma a elevado a x, donde a es nuestra base, que es un valor racional, ¿sí? Porque también puede ser decimal, no necesita que sea un valor entero como el 2, puede ser 2.5, 2.6, etc. Pero este valor de a cumple la condición que debe ser mayor a 0 y diferente de 1. Tenemos nuestra función exponencial en este caso que es creciente. Bien, lo que son las funciones exponenciales, la inversa de la función exponencial es la siguiente. Voy a poner aquí la inversa de una función exponencial es igual al logaritmo en base a de x. Esa es la inversa de lo que es la función exponencial. Entre funciones exponenciales y logaritmos existe una relación, como existe entre la multiplicación y división, las derivadas, las integrales. En este caso, entre las funciones exponenciales y los logaritmos, existe esta relación. El primer valor que tenemos aquí, menos 5y, es igual a 0.03125, yo lo voy a transformar, pero a logaritmos. Voy a tener lo siguiente. ¿Sí? Voy a tener que esto es igual. Me dice que es el logaritmo de a. ¿Cuál era a en este caso? Es la base. O sea, logaritmo en base 2 del valor de x. No se olviden que el valor de f de x que yo hallé, ¿cuál era? Es el valor de y. En este caso no es el valor de x que yo tenía aquí, sino el resultado de f de x de mi función. ¿Cuál era ese resultado? 0.03125. ¿Sí? Quiere decir que el logaritmo de esto es igual a menos 5. El valor que acabo de hallar de x. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Yo en mi calculadora tengo la siguiente tecla. Tengo una tecla que está de esta manera. Logaritmo, luego tiene un cuadro pequeñito aquí abajo y un cuadro más grande aquí. Sí. Logaritmo tiene un cuadro pequeñito y luego tiene un cuadro más grande. Yo voy a usar esta tecla para comprobar. Voy a usar esta tecla. El logaritmo que voy a usar es la base de 2, en base 2, logaritmo en base 2. Y voy a escribir en lo que es el cuadro grande el valor de 0.03125. Si yo escribo el logaritmo en base 2 de 0.03125 me da menos 5, que es el valor que yo había encontrado de x. Por eso es la inversa de la función exponencial, es el logaritmo en base 2 de el valor de la imagen, o en este caso de y, que vendría a ser, pero se representa así, como el logaritmo en base a de x, pero se refiere al valor que yo he encontrado. ¿Sí? Usando esta tecla, logaritmo, tenemos un cuadro pequeño, un cuadro más grande. De esa manera yo podría comprobar con todos estos valores y me voy a dar cuenta que entre la función exponencial y los logaritmos existe una relación. Ahora, ¿qué significa que el valor que tengo, el logaritmo en base 2 de lo que encontré es igual al valor de x? Quiere decir que los valores de x, al yo tener una función de la siguiente manera. Imaginémonos que yo tengo la función de esta manera. F de x es igual
el logaritmo en base 2 del valor de x. Ese vendría a ser mi función. ¿Qué significa aquí? Que los valores de y pasan a ser x y los valores de x pasan a ser y. ¿Sí? El inverso de nuestra función exponencial es el logaritmo. Los valores de y pasan a ser x y los de x pasan a ser y. Entonces vamos a graficar aquí eso. A ver qué pasa. Simplemente lo de aquí va a ser x y lo de acá va a ser y. Comenzamos. Entonces x sería 0.03125 para el primer valor. 0.0315 es muy pegado. A ver, no se olviden que ahora es x. No, este pasó a ser x y este pasó a ser y. Pero tiene un valor de menos 5, entonces sería por aquí. Muy pegado a lo que es el valor de y, o la línea de y, o el eje de y. Siguiente, en menos 3, 0.125 sería un poquito más acá. Un poquito más acá. Para el menos 1.5, perdón, para el 0.0353 tiene un valor de menos 1.5. Entonces sería menos 1.5 un poquito más acá. 0.03 en x menos 1.5 en y. Siguiente, 1 en x, 1 en x tenemos allí, 0 en y sería aquí. Siguiente, 2 en x y 1 en y. 2 en x, 1 en y sería aquí. Y el último, 4 en x, 2 en y sería aquí. Mi función va a quedar del logaritmo de esta manera. Nos damos cuenta que es una inversa de la función. Si yo trazo mi línea de simetría, la línea de simetría sabemos que esa función igualdad pasa de esta manera a través del eje. Me doy cuenta que lo que está de este lado es el reflejo de lo que está del otro lado. Y esto también podríamos comprobar nosotros en GeoGebra. Al graficar esta función y graficar esta función nos va a quedar de esta manera. Entonces allí tenemos lo que son funciones exponenciales, cómo graficarlas, y también debemos entender que la función exponencial y el logaritmo tienen una relación entre ellos. ¿Sí? La inversa de la función exponencial es el logaritmo en base a de x, como les acabo de indicar. Muy bien, jóvenes.